Muy buenas noches a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes este día porque estamos realizando las charlas del segundo ciclo de Arqueología y Espacios Sagrados, que es uno de los ciclos que tenemos para charlas de divulgación. Y pues antes de darle la palabra a la invitada, pues quiero leer una breve semblanza para que ustedes puedan conocerla. La arqueóloga Laura Ortiz Tenorio es arqueóloga egresada de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y ella forma parte del proyecto Templo Mayor desde el año 2011. Es especialista en el análisis del polen arqueológico, en el estudio del uso ritual de las flores entre los mexicas y entre las comunidades indígenas, así como en la paleobotánica, que es otra de sus especialidades. Y bueno, pues esta es una disciplina que permite reconocer la importancia de los saberes multiculturales de las sociedades tradicionales en su relación con el medio ambiente, tanto en el ámbito utilitario como en el simbólico. Asimismo, ha formado parte del comité organizador del coloquio de estudios arqueológicos, antropológicos e históricos sobre la guerra en Mesoamérica en las ediciones 2012 al 2016, así como del comité organizador del Encuentro de Arqueología e Historia Nórdica en el año 2013 y 2014. Le damos la bienvenida, es un gusto que pueda estar aquí con nosotros. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias, Stephanie, por la invitación. Y bueno, esta pequeña charla que intitulé Flores Invisibles, el polen en las ofrendas del Templo Mayor. Tuve la suerte de crecer en una época en la que se publicaron varios libros enfocados a niños sobre mitología y que mis papás sabían que yo era un ratón de biblioteca, que soy un ratón de biblioteca, y me regalaban todo este tipo de cosas. Empecé a estudiar las culturas prehispánicas, bueno, en la primaria, que siempre nos las dan así muy en general, para mí fue el momento en que dije, estos son los cuates sobre los que yo leía, estos fulanos son los que hicieron los mitos en los que a mí me gustan tanto. Y así cuando empecé a conocer zonas arqueológicas, fue la forma que tuve de imaginar qué estaban haciendo en ese momento, dónde estaban, quiénes eran. Y ya, a través del paso del tiempo, ya cuando tuve que elegir carrera, dije, lo que quiero hacer es investigar a la gente del pasado, pero no a través de los textos. Quiero averiguar qué es lo que ellos decían de sí mismos a través de sus restos materiales, digámoslo de alguna manera. Todavía no sabía tantas variantes que puede tener la arqueología, es decir, solo entré así literalmente. De hecho, yo acabé la carrera todavía sin enfocarme hacia ellas en específico. Comencé a trabajar como voluntaria del proyecto Templo Mayor en el 2011 y ahí fue cuando me dijeron, cuando yo estaba buscando un tema de tesis, porque como muchos no tenía mucha idea de qué hacer y las ideas que tenía ya estaban tomadas, a alguien más ya se le habían ocurrido mucho antes que a mí, y alguien me dijo, oye, ¿por qué no analizas el polen? Nadie lo está analizando y a través de él puedes ver qué flores se están colocando en las ofrendas. Yo pedí chance, dije, dame un día para pensarlo, porque es un tema que pues una tesis, lo sabemos, es larga, puede ser tortuosa y dije, al menos quiero un tema del que me enamore. Y dije, ok, creo que puedo enamorarme de las flores, del polen, y sí, caí rendida totalmente con este tema. Y bueno, básicamente para comenzar a entender qué es esto, hay que recordar que en sí el polen sí son estos granos que venden en tiendas naturistas, etcétera, pero en sí son las células masculinas de las plantas con flores, células masculinas reproductoras. Se encuentran precisamente en las anteras, es decir, en estas partes amarillas del centro de las flores, lo que nosotros pensamos que es el centro de las flores más bien, y tenemos la gran ventaja de que como su función es dar vida, bueno, preservar la vida, preservar el material genético que está en su interior, su parte externa es muy resistente, lo cual permite que dure en la tierra, en los contextos arqueológicos, no cientos, miles de años. Es decir, a través de él es que, por ejemplo, la gente que se dedica a estudiar el clima en la época de los dinosaurios puede ver qué plantas había. Y los que no estamos entre los dinosaurios podemos ver qué plantas había en determinado sitio hace 500 años, como es mi caso. Decimos granos por utilizar el término, pero en sí son distintas formas. Podemos ver aquí, todos estos son ejemplares arqueológicos de pinos, de flores del campo, de chías. Entonces, una vez que los vemos al microscopio, nosotros somos capaces de poder distinguir qué especie de planta estamos localizando. Y todo el proceso comienza en la excavación. Los análisis de polen son muy antiguos en arqueología, ya tienen un rato, pero no son tan frecuentes en contextos rituales. Bueno, no lo eran hasta hace tanto.
Comienza cuando recogemos literalmente la tierra, el sedimento. Nosotros nos lo llevamos a algún laboratorio debido a que pues, el polen es microscópico, no lo vemos a simple vista. En nuestro caso del proyecto Templo Mayor, el laboratorio al que vamos y con el que tenemos colaboración es el Laboratorio de Paleobotánica y Paleoambiente del Instituto de Investigaciones Antropológicas en la UNAM y está a cargo de la doctora Emily McClung. Y ahí con el apoyo del maestro Emilio Ibarra, que es el señor que está aquí en el microscopio, se va colocando en distintos vasos y se le van agregando distintos componentes químicos para a través de ellos ir eliminando el resto de materia que puede venir dentro de la Tierra. Es decir, elementos orgánicos, que pequeños fragmentos de plantas, etcétera, insectos incluso. Nosotros no queremos ver nada de eso, nos estorbaría, lo eliminamos a través de estos procesos de extracción polínica que lo llamamos y luego lo vemos al microscopio y lo comparamos contra ejemplares modernos. También este proceso, y en el caso específico del laboratorio de la UNAM, le agregamos fucsina, que es un colorante rosa, que es lo que hace que todas las fotos de mis granos sean tan rosas, tan llamativamente rosas. Normalmente el polen tendría que ser entre amarillo y transparente, pero a nosotros nos ayuda a distinguirlo así. Y bueno, debido a que hay gran cantidad de polen flotando en el aire, es decir, las personas que son alérgicas al polen lo sabrán mejor que yo, en la época de primavera lo sufren mucho porque en sí está volando. En realidad nosotros mismos, los seres humanos, podemos ser quienes transporten el polen de una planta a otra. Eso significa que no podemos asegurar al 100% que si encontramos polen en una ofrenda, este se debe a que pusieron flores ahí. Y aquí podemos ver precisamente a la izquierda la fotografía de un relleno arquitectónico y a la derecha de una de las ofrendas que hemos encontrado en las últimas temporadas del proyecto. También tenemos la gran ventaja de que las ofrendas suelen estar en cajas, lo cual las contiene y permite entonces que la contaminación medioambiental sea menor. Y bueno, esto finalmente nos permite también de alguna manera poder identificar y distinguir qué granos provienen de los que venían, de los que estaban flotando en el medio ambiente, de los que estaban alrededor, y cuáles eran los que estaban utilizando de manera ritual los mexicas. Sabemos por las fuentes, es decir, por Sagún, por Durán, por los mismos códices, que las flores eran muy valoradas. Sabemos que las utilizaban. Nosotros mismos utilizamos todavía flores, por ejemplo, para el altar de muertos, para los políticos cuando van a distintas comunidades que también se suelen colocar flores en la cabeza, es decir, todas ellas tienen un simbolismo. Lo que no estamos viendo es cuáles son y para qué eran. Y aquí es donde justamente entra la parte de jugar a ser detectives, de jugar a hacer un poco de magia, y como yo les digo a mis amigos, y encontrar qué es lo que nos está diciendo la Tierra y que no estamos viendo a simple vista. En sí, algunas de las plantas que hemos encontrado a lo largo de la investigación, es decir, esta investigación yo la realicé para mi tesis de licenciatura, ya la terminé al fin, ya estoy titulada hace unos años, pero se mantiene todavía. Todavía hay muchas ofrendas que analizar, el trabajo no termina jamás, entonces es una lista de plantas que va a seguir creciendo, esperamos. Podemos mencionar que hay maíz, chía, pericón, girasol, toronjil, amaranto, dalia, guayaba y pino. Comparten varias características. En primer lugar, podemos decir que están casi siempre en ofrendas que se han relacionado a guerreros muertos, a la guerra, a la muerte, a la sangre, al sacrificio. Es decir, una de las cosas que nos tenemos que quitar totalmente de la cabeza cuando vamos a estudiar flores entre los mexicas es la idea occidental que tenemos de las flores como algo femenino, bonito, que le damos a la novia porque es tierno, es hermoso. No, aquí se les están dando porque se están relacionando con la vida efímera de los guerreros, con la muerte. Incluso el girasol lleva en náhuatl el nombre de la flor del escudo, la chimalzóchitl, por la forma. Entonces estamos hablando, digamos, del espectro contrario, por llamarlo de alguna manera, de lo que consideraríamos el lado masculino cálido del cosmos en el mundo náhuatl. También podemos agruparlas por colores. Han salido flores amarillas, que se pueden relacionar al sol, a la calidez, a la luz. Aquí vemos el ejemplar de la flor y el ejemplar arqueológico de polen. Todos estos, les repito, vienen de distintas ofrendas. Tenemos pericón aquí y sus granitos de polen. Pueden no parecer tan distintos, pero créanme que después de pasar horas al microscopio y horas comparando todo el catálogo con el que nos vamos haciendo, terminas por encontrarles las diferencias en el tamaño de espinas, en el grueso de lo que los está rodeando, etcétera.
También encontramos aquí girasol, precisamente, la chimalzóchitl. Se encuentran muchas flores rojas, en este caso también están asociadas a la luz, pero a la sangre. También en este caso estamos hablando de que hablan de sangre. Destaca el toronjil, por ejemplo, el amaranto, la dalia. La dalia, aunque es naranja, el naranja como tal no está dentro de la escala cromática mexica, entonces lo agrupamos con el rojo. En el caso del amaranto y del maíz, no estamos hablando de que se encuentran los frutos ni las semillas. Es decir, para poder encontrar semillas, la flor ya tendría que haber desaparecido hace mucho. La flor es el paso previo a las semillas. Y eso también nos está permitiendo entender por qué en las ofrendas no encontramos más plantas relacionadas a los alimentos. Es decir, no hay plantas de frijol, no hay polen de calabaza, precisamente porque lo que sospechamos es que a los mexicas lo que les interesaba en estos casos con estas plantas era comérselas. Entonces había que esperar a que la flor se fertilizara, formara el fruto y ya se la comían. Y en otros casos, como en determinadas especies de amarantos, que son una familia muy grande, podían darse el lujo de decir, estos los vamos a guardar como para nuestras semillas y estas otras espigas, las flores, las podemos utilizar para ofrendarlas a los dioses, para ofrecérselas. Rojas también encontramos distintos tipos de cardos. Cirsium mexicanos, Cirsium joruyenses, comúnmente los invocamos nada más como cardos. En este caso nos llamó mucho la atención que los cardos se localizaran en una ofrenda relacionada al autosacrificio, porque eran puras espinas de maguey. Todo el nombre náhuatl del cardo es Huitzquilitl, que nos está hablando precisamente de una hierba espinosa. Entonces, podría sugerir alguna relación entre la naturaleza espinosa del cardo, el color rojo de la sangre y el autosacrificio. Es decir, todas estas cosas son sugerentes. Todas las plantas se han encontrado en las ofrendas a través de su polen, también se han encontrado mencionadas en literatura prehispánica. La gran mayoría de ellas, al menos, conocemos sus nombres prehispánicos. Tenemos también flores blancas. Tenemos milendrama, que es esta de la derecha, y guayaba. La guayaba llama la atención porque, aparte de su color blanco y de su aroma, no es una planta propia de la Cuenca de México. Es decir, ahorita sí ya encontramos más guayabos por ahí, pero no hay registro fácil de la presencia de la guayaba en época prehispánica. Lo más cercano probablemente ha de haber sido la zona del Valle de Tehuacán, que es donde sí se han encontrado restos de guayaba. Es decir, nos está hablando que de alguna manera se trajeron las flores, ya fuera a través del comercio o a través del tributo, que las busqué en la matrícula de tributos y no las he encontrado, pero que es otro tema que está ahí interesante para plantearse sobre cómo traerlas, porque hay que pensar que todas estas flores se van a ofrecer a los dioses y tienen que estar frescas todavía, no pueden ser flores marchitas, tienen que estar en el momento en que tengan un aroma específico también, porque todos estos colores que hemos mencionado son colores brillantes y son colores que a través de de esta forma de ser tan llamativas, llamar a los dioses, vaya, van a traerlos. Funcionan muy similar al cempasúchil en la actualidad en las ofrendas de Día Muertos, que con su luz ilumina el camino de los muertos. En este caso también es una forma de iluminar el camino de los dioses y de a través de los aromas, pensamos que entonces lo que están haciendo es alimentar a las divinidades a través de sus aromas y llamarlos al mismo tiempo. Es una forma de decir, vengan a comer aquí, aquí los estamos alimentando con todo lo que les ofrecemos y forman una parte esencial del discurso. Cada una de las ofrendas, todos los elementos que la conforman, van determinando no solo a qué Dios, sino qué le están buscando decir a qué Dios. Es decir, no se pueden entender de manera aislada, se tienen que entender de manera contextual todos y cada uno de los pequeños elementos que están. Sabemos que las flores se relacionan a la guerra, se les ofrecían a Huitzilopochtli, tenemos imágenes de Huitzilopochtli con guirnaldas de flores, y sabemos que muy probablemente también se están relacionando entonces al sacrificio. Probablemente aquí es donde tengamos que recordar todos los poemas mexicas de la muerte en batalla, como una danza de flores, como flores del escudo, flores abriéndose, y pensar en todos los guerreros que son estas flores que van a durar 1 o 2 días. Ellos lo sabían y en vez de pensar que eso las demeritaban, les daba cierto valor a sus ojos. Eran bellas porque eran finitas, precisamente.
Me gustaría mucho recordar que las ofrendas sí son espectaculares. Las ofrendas arqueológicas son una de las cosas más bellas que he podido ver, pero son solo el esqueleto de lo que fueron alguna vez. Todos esos animales que vemos, los esqueletos que vemos, antes tenían piel, tenían colores, estaban ataviados. Y dentro de esta misma falta de cosas que ya no tenemos, estaban las flores. Hay que recordar que los mexicas eran un mundo, no el mundo gris que imaginamos cuando vamos a una zona arqueológica y vemos, diría mi hermana, piedras. Solo vemos muchísimas piedras. No, era un mundo riquísimo que llenaba todos los sentidos, tanto aromático como visualmente. Es decir, tenemos que tener presente esta forma de enfrentarse a los rituales. Tenemos entonces que imaginar a los sacerdotes cantando, bailando, todos los instrumentos musicales que acompañaban el ritual, unirlo al luz del copal que estaban quemando también, y al aroma de las flores y de la sangre que se estaban ofreciendo. Y la arqueología es una de las formas que tenemos para acercarnos a ellos. En lo personal, uno de los motivos por los que elegí estudiar arqueología es porque sí soy una persona muy metiche y me gusta mucho investigar. Y esta era la forma que tenía de investigar a la vida de personas que vivieron hace 500 años. Esos pequeños granitos que miden micras, 100 micras cuando mucho, son el lazo que tengo para pensar que algún sacerdote, sin saberlo, los tenía entre sus brazos y los estaba colocando en las ofrendas mientras pensaba en sus dioses. Y bueno, muchísimas gracias por su atención. Muy bien, arqueóloga Laura, muchísimas gracias. Yo personalmente me salieron dos ahí ideas. Una es sobre los cardos, mencionabas ahí el Huitzquilit, que aparece asociado con púas de maguey. Resulta que hay castigos en los cuales dentro de las no recuerdo si del Calmeca o del Pochcali específicamente, pues involucraban el uso de espinas de maguey. Generalmente todo el mundo las asocia al autosacrificio, pero también debemos recordar parte de estas dinámicas sociales en las cuales estaban inmiscuidas. Y uno de los castigos precisamente era utilizar este tipo de hierbas, si no mal recuerdo, para castigar. Entonces ahí encontramos las dos asociadas, el Huitzquilil y las púas de maguey. Entonces me haría pensar tentativamente en algún depósito especial para deshacerse de estas hierbas. Digo, estoy especulando, es una hipótesis, pero que a lo mejor podría tener relación. Esa es una. Y la otra, o bueno, precisamente cuando estabas platicando, me surgía la idea de si algunas cosas venían de fuera. He introducido plantas en lugares donde no crecen esas plantas. Entonces, yo pensaría que a lo mejor en esta idea de los comerciantes y los postecas, a lo mejor, esto sabe bueno, me lo voy a llevar y voy a tener un árbol ahí o le voy a contribuir. Recordemos que Moctezuma tenía por ahí un zoológico con un montón de seres vivientes, incluyendo plantas y flores, y a lo mejor por ahí tenía su arbolito de guayaba. Yo particularmente lo que he introducido es la pagua o chinina, que crece en tierra fría, y la he metido a tierra caliente, e incluso aquí a Jalisco, yo estoy en el norte de Jalisco, me traje una pagua y pegó el arbolito, ¿no? Entonces se lo regalé a alguien y por ahí anda una pagua. Entonces, muchas plantas empiezan con esta dinámica de, pues te intercambio la semilla o a mí me gusta esto y lo voy a sembrar y pega, ¿no? Entonces, bueno, eso sería lo que yo podría comentarte al respecto. Sí, muchas gracias. Sí, están interesantes. En el caso de las espinas, podría ser, yo no lo había considerado así, ese depósito se excavó antes de que yo llegara, es la ofrenda 129. Y bueno, aquí en este caso, sí, tenemos que recordar los contextos porque la ofrenda fue de las que se encontraron cuando se descubrió la Tlaltecutli. Entonces se encontraba debajo de ellas. Y por eso, por todo eso, es que la arqueóloga Alejandra Aguirre, la doctora Alejandra, es quien la interpreta como relacionada al autosacrificio en específico. Pero no habría que olvidar, por supuesto, este carácter que bien menciona de castigo para, pues, futuros depósitos. Uno nunca sabe dónde se están dejando, justamente. Completamente. Y, y sí, del segundo, sí,
Yo lo platicaba un poco de broma con amigos cuando estaba haciendo la tesis, entre broma y serio, porque es que, claro, pueden no estar en el registro general de la ciudad y, por supuesto, pueden estar en el zoológico de Moctezuma o en los jardines botánicos. No tenemos forma aún de conocer qué había en los jardines botánicos, que también había en Iztapalapa, en Huastepec. Pero también pensaba mucho, en mi caso, en mis abuelas, que eran expertas en llevarse ay, es que mira esa plantita, qué bonita está, y llevársela de la sierra y ahora tenerla creciendo en su casa. Entonces, siempre he pensado, ¿cuántas abuelitas mexicas se llevaron una matita que les gustó y estaba creciendo en su jardín y ahora nos da dolores de cabeza a los arqueólogos? Sí, bueno, esa es una. La otra, un dato que a lo mejor no conozcas, no lo sé. Yo soy de centro de Veracruz, de la costa, y una de las cosas que más cosechamos en esa área son los chiltepines. Pero el chiltepín no se siembra, el chiltepín crece de manera natural, pero obviamente pues no sale por generación espontánea, ¿no? Entonces resulta que ciertas aves se alimentan de los chiltepines y cuando defecan, pues esa semilla germina. Y así también, por ejemplo, los jacubes o crucetas es también como se esparcen, dan una fruta roja, que es como una especie de nopal así cuadrada, en forma de cruz, y los aves precisamente la consumen y van y se esparcen. Entonces, esa también podría ser un mecanismo, algún ave migratoria que, pues, me papeo la guayaba, paso por el centro del México y ahí va. Y ahora hay guayabas, sí. Sí, habría que checarlo si con la guayaba aplica, ¿no? Bueno, estimada Creo que maestra es un... Stephanie, está usted levantando la mano. Sí, quería preguntarle a la arqueóloga si pudiera compartirnos en México cuántos especialistas del polen hay, ¿no? O sea, es difícil especializarte, cuánto tiempo lleva. Ahorita mencionabas eso, ¿no? Pues habría muchos lugares en donde pudiera hacerse análisis de polen, ¿no? Pero pues a lo mejor, no sé, pienso que faltarían o bien proyectos arqueológicos o más manos que pudieran ser especialistas para poder abarcar una muestra mayor. Cuéntanos un poquito. Yo, mira, no te podría dar así el dato exacto de cuántos somos. Creo que al menos en nuestra generación de la carrera se puso como de moda la paleobotánica, por suerte, y entonces sí ubico a varias compañeras, una disculpa, que se han dedicado a esto. Como solemos englobarlo paleobotánica, esto implica macrorestos, polen, pitolitos y almidón, es decir, sí es muchísimo, nos da un panorama más amplio, nos permite tener más certezas, sí, pero pues también se vuelve más trabajo y creo que no hay suficientes manos que digas, sí, puedo echarme, por ejemplo, 170 muestras de polen y aparte 170 de fitolitos. Creo que ese es parte del problema, que sí necesitamos más especialistas y también que la problemática de que faltan catálogos polínicos, es decir, es complicado a veces acceder a ellos. Muchas veces están más enfocados a la prehistoria y entonces hay que recurrir a los expertos de geología y luego el problema suele ser que lo que pasa con cualquier disciplina que uno se especialice, que a veces uno se especializa tanto en el laboratorio que se olvida de cómo funcionan las cosas en campo. Creo que esta es la ventaja de que los proyectos arqueológicos tengan en sí un especialista en macrorestos, microrestos en paleobotánica, que los esté analizando, pero que también conozca el sitio y no que dependan únicamente, como es la norma aquí en México, de, bueno, ya lo tengo y lo voy a mandar a analizar ya sea a Lina, a la ENA, al centro INA en cuestión o a la UNAM. Creo que es parte de la problemática, porque sí hay mucho que hacer y no hay suficientes manos. Maestra Azucena Alfaro está levantando la mano, adelante. Hola, buenas noches. Pues primero que nada, muchas felicidades, Laura. De verdad que me explotó el cerebro desde que vi el cartel. Dije, wow, qué increíble poder desde algo tan pequeño reconstruir todo este pasado como tú lo explicabas. Bueno, primero que nada, eso, felicidades. Y por otro lado, me surgieron dos dudas. La primera es, ¿cuántas ofrendas son las que han encontrado o han podido excavar en Templo Mayor? Y si hay como alguna relación entre las plantas, es decir, como encuentran ciertos tipos de flores en ofrendas determinadas o combinaciones de flores, como
en ciertas ofrendas solo encontramos flores amarillas o en otras encontramos una combinación de amarillas, rojas, etcétera. Y por otro lado, si han tenido la oportunidad algunos otros especialistas de hacer estos mismos estudios de polen en otras zonas arqueológicas o en otros espacios, donde también como que se pudiera hacer esa comparación de, en Templo Mayor se ha encontrado esto, pero tal vez en otros espacios arqueológicos se han encontrado otras plantas o plantas similares o estas estructuras de quizás mismos tipos de flores, no sé, como algún tipo de patrón al respecto, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. En Templo Mayor hasta ahora se han encontrado 191 ofrendas más o menos. No se han analizado todas. Yo analicé las que provienen a partir de la séptima temporada en adelante. Ay, dejé el dato en otro lado, pero yo llevar como 20 ofrendas analizadas, pues las que fueron excavadas en la época de los 70 no necesariamente tienen sedimento que se pueda analizar ya. No tenemos forma de acceder a ello, desgraciadamente. Pero también que por el momento, pues y hasta el momento también, soy la única que se hace cargo de eso, entonces es demasiado trabajo. Necesitaría más manos, honestamente, necesitaría otra persona que me apoyara para poder justamente empezar a pensar en patrones. El único patrón que hemos localizado es que en dos ofrendas que se relacionan con guerreros muertos específicamente, se está localizando pino. Y en este caso se piensa que son ramas de pino porque la flor masculina son unos conos que se vienen normalmente dentro de las ramas al momento de cortarlas. Y arqueológicamente se han identificado ramas de pino en otros contextos, como en Tlatelolco. Y sí, se han analizado en otros sitios. Tengo entendido que para Nahualac se estaban analizando. No supe en qué quedó. El problema muchas veces de estas investigaciones es que quedan en tesis. Entonces, no siempre se difunden tanto como uno quisiera o debería. También zona maya, no recuerdo ahorita el sitio, se analizaron flores y se localizaron flores blancas y justamente las relacionaban con la luz. Aunque claro, la vegetación cambia drásticamente de la cuenca de México a al área maya, entonces eran otro tipo de flores, no teníamos ninguna en común, pero sí se mencionaba justamente el hecho de que fueran blancas y que estuvieran asociadas a la luz.